Hola alumnos, bienvenidos a mi canal. Comenzamos con el tema 5 de acústica, ¿vale? Tema importante para vosotros como arquitectos y del que espero que saquéis un interés por los temas vinculados con la acústica y que en el futuro, cuando seáis grandes arquitectos y diseñéis desde simplemente una casa donde también es importante la acústica que tenemos dentro de la misma y la insonorización con los vecinos, hasta un gran auditorio donde el tema de la acústica sea lo principal, ¿no?, a la hora de diseñar ese edificio, pues sintáis un interés por la acústica, que es una parte de la física, ¿vale? Empezamos con el punto 1, que es ¿qué es una onda sonora?, ¿vale? El sonido es aquello que es percibido por nuestro sentido auditivo, ¿vale? Si nosotros no lo percibimos, no es sonido, ¿vale? Por eso el sonido son las ondas que nos llegan a nosotros entre las frecuencias de 20 y 20.000 hercios, ¿vale? Siendo las frecuencias más bajas las graves, luego tendremos frecuencias medias y las frecuencias altas, que son agudas, ¿vale? Son un poco graves, frecuencias medias y agudas. Por debajo de los 20 hercios tenemos los infrasonidos y ultrasonidos, ¿vale? Pero ya os digo, para nosotros, pues el sonido es las señales que percibimos por nuestro sistema auditivo, ¿vale? Y lo que nosotros percibimos son variaciones en las presiones. Nuestro oído es muy sensible a pequeñas variaciones en las presiones. Esas variaciones en las presiones es lo que se termina transmitiendo por una serie de huesos que habéis visto en cursos del instituto, del colegio, y termina generando una señal que llega a nuestro cerebro y se interpreta y demás, ¿vale? Entonces, lo que se produce, digamos, para generar el sonido son variaciones en las presiones que generan pues cualquier elemento que vibra normalmente, ¿vale? Las cuerdas vocales están vibrando y hacen que cambie la variación de la presión. ¿Por qué hace que cambie la variación de la presión? Porque cambia las moléculas del aire, ¿vale?, que tenemos cerca de nuestras cuerdas vocales. Es como que en un lado junta muchas moléculas de aire, en otro las separa, en otro las junta, en otro las separa, en otro las junta, ¿vale? Entonces juntamos moléculas de aire y si las juntamos en un lado es porque las hemos separado del otro, ¿vale? Entonces, al final, la onda sonora es una onda longitudinal que vibra en la misma dirección que se propaga y lo que está haciendo oscilar son esas moléculas de aire, ¿vale? Entonces, podemos hablar que la variación en la posición de las moléculas de aire es la amplitud por el seno de kx menos omega t, ¿vale? Bien, pero como os digo, el sonido no es la variación en la posición, es la variación en la presión, ¿vale? Y la variación en la presión, esta variación es en las presiones a las que nosotros somos sensibles, esto es la fuerza, ¿vale?, partido por la superficie. Y fuerza es masa por aceleración, ¿vale?, partido por la superficie. La masa la podemos escribir como la densidad por el volumen, ¿vale? Pero aquí estamos hablando una pequeña variación en la posición que va a generar una pequeña variación en la masa, ¿vale? No esta gran masa, sino pequeña variación en la masa. Y la pequeña variación en la masa la podemos ver como la densidad por una pequeña variación de volumen, ¿vale? Y esta variación de volumen, ¿vale?, un pequeño volumen lo podemos ver como una superficie por un pequeño grosor de la superficie, ¿vale? La variación con respecto de x. Entonces aquí podemos decir que esto es ρ por, ¿no?, superficie por esa pequeña variación en la distancia, en el grosor, ¿vale? Superficie por variación del grosor. Entonces esto de aquí lo podemos escribir como, bien, como ρ por s partido por s, ¿vale? Ρ por s partido por s, diferencial de x y por la aceleración, ¿vale? ¿Me seguís, verdad? Esto es fácil. Porque ya os digo, para mí el sonido es esta variación de la presión, no es la variación de la posición. ¿Qué es la aceleración? Esta aceleración de aquí. Pues la aceleración sabéis que es simplemente la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo, ¿vale? Tenemos que derivar esta cosa de aquí. La derivada primera, ¿vale? La derivada primera de la posición con respecto al tiempo, esto de aquí, ¿qué nos daría? Pues la derivada del seno al coseno, como estoy derivando con respecto al tiempo, me va a quedar un menos w, ¿vale?, delante, porque luego al final tendré que derivar el seno, coseno,
por la derivada de lo de dentro menos wt. Entonces esto me quedaría menos w a derivada del seno coseno, ¿vale? De kx menos omega t. ¿Vale? Fácil, ¿vale? Y ahora tengo que volver a derivar la derivada segunda de x con respecto al tiempo, volvería a derivar con respecto al tiempo, la derivada del coseno me daría un menos seno, ¿vale? Que cancelaría este menos, pero como luego vuelvo a tener que derivarlo de dentro, me vuelve a dar una menos w, ¿vale? Entonces al final va a quedar menos w cuadrado a seno de kx menos omega t, ¿vale? Esto es lo que es la aceleración, ¿vale? Entonces este término que es la aceleración, yo lo puedo sustituir aquí. En vez de poner la aceleración, pondré ese término. Aquí, por cierto, la superficie se me va, ¿vale? Entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, pues que esta variación de la presión, que es lo que a mí me interesa, es ρ menos, ponemos el menos delante, ρ menos w cuadrado a seno de kx menos omega t por la variación de x, ¿vale? Derivada de x. Aquí estoy hablando de una pequeña variación de la presión. Voy a hallar la variación de la presión realmente que tengo y para eso puedo integrar este lado y integrar este lado, ¿vale? Entonces, la variación de la presión, digamos, que tengo, la presión real, la presión atmosférica, que es lo que voy a terminar midiendo, ¿vale? En el fondo esto es una variación de la presión, ¿vale? Como que yo voy a seguir interesado en variación de presión y aquí voy a tener que hacer la integral con respecto de x, ¿vale? La integral con respecto de x. La integral de un seno, la integral del seno es el menos, aquí sería la derivada del seno es igual al coseno, entonces la integral del coseno es el seno directamente, ¿vale? Para que lo veáis aquí. La integral de un coseno es seno, ¿vale? Entonces, cuando yo integre, vale, eso sería la integral de un coseno, es un seno, entonces si yo derivo el coseno, la derivada del coseno de x es menos seno de x, ¿vale? Entonces la integral de esto de aquí, ¿verdad? Que la integral, vale, aquí lo tengo, la integral de menos seno de x es igual a coseno de x. Como aquí tengo la integral de menos seno de x, esto va a ser el coseno de x, ¿vale? Esta integral de menos seno de x es coseno de x. Pero como estoy integrando con respecto a x, voy a tener que poner un dividido por k, ¿vale? Es como cuando hago la integral de x cuadrado diferencial de x, es x cubo partido por 3, ¿vale? Para cuando haga la derivada se me fuera la k. Básicamente esto es ρ w cuadrado a dividido por k y ahora coseno de kx menos omega t, ¿vale? Y esto es lo que es la onda sonora, ¿vale? No estas variaciones de la posición, esto quizá, bueno, pues es un cálculo que algunos de vosotros estaréis un poco perdidos, pero al final lo que he llegado a esta ecuación de aquí, dejadme que la modifique, porque me queda que esta variación de la presión es igual a ρ, W, pongamos W de forma separada, voy a poner W y aquí W partido por K, ¿vale? Rho W partido por K, la amplitud coseno de KX menos omega t, ¿vale? Y hemos visto ya anteriormente que W partido por K, ¿vale? W partido por K es como poner 2pi partido por el periodo por lambda partido por 2pi, ¿vale? Esto se va y me queda lambda partido por el periodo. W partido por K es la velocidad de la onda. La velocidad de la onda. V de la onda, ¿vale? Entonces, en lugar de esto, podemos poner V de la onda. ¿Eso que me quedaría? Que la variación de presión es ρ por V de la onda, por la frecuencia de la onda, por la amplitud de la onda, por el coseno de kx menos omega t. Oye, chicos, kx menos omega t, ¿vale? Bueno, entonces esto es lo que es una ecuación de la onda, ¿vale? De la onda sonora. Esta es la ecuación de la onda sonora. Son estas variaciones de la presión. Ecuación, onda, sonora. Esto es importante porque de estos términos que están multiplicando lo que es la función que oscila, hay dos términos, la densidad del medio y la velocidad de propagación de la onda en el medio, que son eso, características del medio. Y luego hay otros dos términos, que es la frecuencia angular de la onda y la amplitud de la onda, que dependen de la fuente, ¿vale?
Esto es muy importante, aunque quizá para vosotros, pues en este curso no terminemos de sacarle, digamos, provecho a este factor, pero lo que son las propiedades del medio, la densidad del medio y la velocidad de propagación de la onda, estas dos cosas multiplicadas es lo que se llama la impedancia a la onda. Perdón, la impedancia del medio. Impedancia del medio, ¿vale? Y son las dos características cuyo producto me da en cierto modo una variable que es esa impedancia que está relacionada con la resistencia del medio al que se propague la onda, ¿vale? Pero esto de aquí es lo que es la velocidad de la onda. Ya os digo, a veces aparece escrita como esto se sustituye por la impedancia, ¿vale? Y la ecuación de una onda la podéis escribir como z, la impedancia del medio, por la w, por la amplitud, por el coseno de kx menos omega t. Vale. Y estas variaciones de la presión, estas pequeñísimas variaciones de la presión a las que el oído humano es sensible, es lo que se le llama la onda sonora, ¿vale? Esto es lo que generamos nosotros, por ejemplo, al hablar, ¿vale? Nosotros al hablar movemos las moléculas de aire, entonces esas moléculas de aire que estoy diciendo que estamos moviendo, contrayendo y por otro lado expandiendo, van a generar estas variaciones de la presión. Entonces esas variaciones de la presión se van transmitiendo por el aire, por eso el sonido necesita de un medio material para propagarse y al final llegan a nuestro oído que es sensible a las mismas, ¿vale? Muy sensible a las mismas y ya pues las percibimos, ¿vale? Bueno, pues esto es el comienzo de este tema. El punto siguiente es la impedancia del medio, ¿vale? Porque está separado como un punto aparte. Entonces en el 5.2, vamos a terminar aquí, el punto 5.2 habla de la impedancia del medio. Y esta impedancia del medio es lo que he definido aquí, ¿vale? Se entremezclan, porque para entender un poco el significado de la impedancia del medio tenemos que derivar lo que es mi ecuación de la onda sonora, ¿vale? Y en esta ecuación de la onda sonora, diferenciar entre magnitudes que dependen del medio material por el que se propaga la onda y magnitudes que dependen de la fuente de la onda, ¿vale? Cuando yo hablo, por ejemplo, hablo con una determinada intensidad, esa intensidad va a generar una amplitud de la onda sonora. También cuando hablo, mis cuerdas vocales las hago oscilar a una frecuencia u otra y eso determina la frecuencia angular de la onda. Pero estas dos propiedades de aquí son características del medio, ¿vale? Y no de la fuente que produce la onda. Vale, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.